¿Qué historia de amor vivió en la Argentina? ¿Qué tan importante fue su presencia y su rol protagónico para nuestra aviación comercial? ¿Es cierto que su libro El Principito se inspiró en un viejo castillo de Concordia, Entre Ríos? ¿Cómo conoció a su futura esposa en Buenos Aires? ¿Por qué le llamó tanto la atención los pueblos y la gente de la Patagonia? ¿Cómo se resuelve el misterio de su temprana muerte durante la Segunda Guerra Mundial? A Antoine de Saint-Exupéry lo conocemos más por ser el autor del libro El Principito, un libro para chicos que leen los grandes, que por su trabajo como piloto de aviones. Era francés. Tal vez si hubiera sido italiano, seguramente los argentinos lo hubiéramos conocido mucho mejor. Sabríamos que fue uno de los pioneros de la aviación comercial en la Argentina, que vivió 15 meses muy intensos en el país y que probablemente de sus vuelos temerarios en aparatos poco confiables surgió la inspiración para escribir aquel libro memorable y otros, como Vuelo Nocturno, ambientado en la Patagonia. Saint-Exupéry desapareció, mejor dicho, porque su avión nunca fue encontrado durante una misión de guerra en 1944 en el sur de Francia, su país. Aunque habían pasado 15 años, él seguía recordando aquel tiempo romántico que pasó en la Argentina, país que le sirvió de inspiración literaria y donde conoció a Consuelo, la mujer que convirtió en su esposa. Consuelo Susín era atractiva, de extraño magnetismo. Fue la mujer de su vida, aunque hubo infidelidades de ambos lados. ¿Cómo se conocieron? Me lo contó uno de sus principales biógrafos, el escritor Álvaro Abós, en la Galería Güemes, donde se conserva, tal como era entonces, el departamento en el que vivió Saint-Exupéry, ahora convertido en un pequeño museo. Fue el lugar donde se vivió ese amor. Consuelo Susín era una periodista centroamericana que había vivido una vida bastante tormentosa. Tenía 30 años y era doblemente viuda, o algunos dicen 3 veces viuda. Había sido además la amante de José Vasconcelos, extraordinario escritor mexicano. Sí. Y luego se casó con un tal Gómez Carrillo, que un periodista y escritor en su momento famoso, hoy olvidado, ¿no? Una chica volcánica. Una chica muy volcánica. Viene a Buenos Aires para cobrar algunos emolumentos de su esposo, que era amigo de Irigoyen. Y en Amigos del Arte, una galería de arte en la calle Florida, que era un centro cultural, conoce un día a un aviador. Un aviador, un hombre grande, muy robusto, que la invita. Dice: te invito a volar porque yo soy piloto y estoy acá en Pacheco, tenemos un aeropuerto ahí. Bueno, vamos a dar un vuelo. Te quiero mostrar Buenos Aires desde el aire. Van, vuelan y él en el aire le dice: me atraes mucho, dame un beso. No, pero por favor, señor, o le diría André, no sé. Y entonces dice: o me das un beso o nos estrellamos. Pero yo soy así. Y entonces, bueno, finalmente dice: bueno, quiero casarme con vos. Pero usted me está tomando en broma, qué sé yo. Bueno, nuevamente, o nos casamos o nos caemos. Bueno, esa historia fue relatada muchas veces. Yo la tomo, finalmente, en un libro que escribí sobre la historia de Saint-Exupéry en Buenos Aires, la tomo de las propias memorias de Consuelo, claro, diríamos, ¿no? Está corroborada por muchos testigos que la volvieron a relatar. Tuvo que darle el beso, finalmente. Finalmente terminó todo aquí, terminó con toda la vida de Saint-Exupéry hasta el fin, estuvo ligada a esa mujer. Consuelo Susín, Antoine de Saint-Exupéry, en las buenas y en las malas, la breve vida de Saint-Exupéry. Finalmente, el piloto cortó el motor y cuando el avión caía en picada, ella lo besó. De esta manera loca,
empezó esta relación amorosa que duraría hasta la muerte del piloto escritor. La muerte del conde Antoine de Saint-Exupéry es todavía un enigma. La compañía francesa de aviación estaba por realizar una epopeya en precarios aparatos, llevando el correo desde Patagonia, Santiago de Chile, cruzando los Andes, y Asunción hasta Buenos Aires. Y le hablan en francés, claro, porque la familia era francesa. Entonces, esa podría ser una de las inspiraciones posibles, porque el Principito, en el libro, aparece también así, de pronto en medio del desierto. Sí, con un piloto que aterriza porque tiene un desperfecto en su avión. Ahí tenés otra coincidencia, claro. Fíjate. Y bueno, después él va a escribir todo lo que él vive en ese momento, cuando entra al castillo y descubre que las chicas tenían una relación muy especial con todo el entorno, la naturaleza. Él va a escribir un artículo que llamó Las princesas de Argentina. En realidad, princesas de Argentina. C'est là qu'on a connu.
On passait à cheval avec ma sœur. Oui. Et on est arrivé là, on a vu cet avion, on s'est approché. Il était en train de discuter son mécanicien parce qu'il avait trouvé un trou dans la piste qui était. Nous sommes arrivés là, tous émus de voir cet avion et on a demandé qui c'était. Et quand il a vu que nous parlions français, alors il a dit qu'est-ce que vous faites ici? Alors, on a dit qu'on était les filles de M. Fuchs et qu'on allait le chercher. On est parti à la maison, alors papa et maman sont venus le chercher pour aller à la vieille maison où nous habitions. Años más tarde, en su libro Tierra de Hombres, las llamará Mis Princesitas Argentinas. ¿Por qué? Porque parece inocultable que esas jóvenes, casi adolescentes y rubias como el sol, le sirvieron de inspiración. Para él, ir a ese lugar, efectivamente, era como un oasis, porque todo el entorno era selvático y las chicas eran muy imaginativas. Así que sí, es probable que haya influido en El Principito. Eda Fuchs, la inspiradora del Principito, aún era hermosa a los 43 años cuando la televisión francesa descubrió que ella en realidad existía, que no había sido fruto de la imaginación del escritor. Este castillo de leyenda que recorrí varias veces guarda los fantasmas de aquella amistad que el aviador entabló con la familia Fuchs, porque desde entonces volvió una y otra vez con su avión a visitarlos. El escritor pensaba hacer una película donde se incluía estos encuentros en Concordia. Entonces incluye dentro de ese guión el capítulo donde el piloto queda claramente enamorado de una de las chicas. Se sintió atraído por estas niñas, sí, lo dice. Porque en el final del capítulo Oasis tiene como un ataque de celos. Y claro, dice, que va a venir alguien. Sí, que va a venir el príncipe y se va a llevar a la princesa, como celos así a futuro, ¿no? Sí. Que él no va a poder, pero otro va a poder llevársela. Ce n'était pas un pilote commercial, c'était le poète qui, tout d'un coup, il s'en allait, il oubliait sa mission. Pas avec tant de sympathie entre les pilotes de la compagnie. Il trouvait que c'était un poète plutôt qu'un aviateur. Qui vous avez dit ça? Ah, c'est tout, je ne me rappelle pas bien, mais Vacher avait fait ses réflexions, les mécaniciens aussi. Recuerdo haber visto una sola foto poco clara de Saint-Exupéry en el castillo, a los 29 años, vestido con traje y sombrero, junto a la señora Fuchs. Eda aparece en un rincón de la foto. Esas sensaciones enamoraron al piloto, seguramente porque hay mucho de San Carlos en el libro El Principito, el más inclasificable como literatura y también el más vendido. En aquella época ver venir un piloto era alto, altísimo, con toda su vestimenta, ellas chicas viviendo en ese castillo, aislados del mundo, parecía como un personaje de película, de otro historieta. planeta. Claro, venía en un avión, además. Obviamente que les impactó, seguro. Claro, hubo un deslumbramiento. Un deslumbramiento, sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Él no se sentía a gusto en las ciudades, pero allí sí se sintió cómodo. Por eso fue como un oasis en su vida. Aimé être ici dans cette terrasse, c'était joli au clair de lune. Comprends Et mieux. notre chambre, c'était le fumoir. Il y avait une grande cheminée et nous étions là tout le temps. C'était là qu'il a fait les jeux de cartes. Il s'est amusé à faire des blagues avec des cartes parce qu'il était très habile pour faire, Oh oui, oh oui. faire des Oui. trucs avec des Oui. cartes. Oui. Et après, il s'est endormi. Il était fatigué, il s'est endormi. Et il a Oui. continué à fouiller notre bibliothèque. Il a cherché des livres, il les a emportés, il les a jamais rendus. On ne sait pas. Savez-vous? Très bien, merci. Surtout ma mère, qui parlait beaucoup. Hay un zorro que quiere ser domesticado.
En este punto se sabe que Edda Fuchs domesticaba animales salvajes y esto llamó poderosamente la atención del escritor. Ella había domesticado un hurón que comía en su mesa. Las abejas del panal la rondaban pero sin picarla y con solo hablarles el rebaño de ovejas se encolumnaba tras ella. Pero la anécdota de estas chicas con las serpientes no tiene desperdicio. Tenían un contacto muy estrecho con los animales. Incluso en el artículo original, Princesas de Argentina, hay un pasaje que después él no incluyó en la versión final de Oasis, en Tierra de Hombres, que es el diálogo que tiene una de las chicas, sube a un árbol y se encuentra con una serpiente. Muy común en la zona del litoral. Claro, ahí en el litoral. Entonces ella dice, nos quedamos las dos mirándonos. Y le pidió a la serpiente que no la atacara. Dice, no te voy a hacer nada, me voy a ir. Y la serpiente dice que se quedó mirándola y ella empezó a descender lentamente del árbol y la serpiente como que la seguía, pero no la atacó. Así que ahí tenés otra... Coincidencia con el libro El Principito, donde también hay estas historias con animales. Sí, y bueno, la serpiente. La adolescente le dijo simplemente a Saint-Exupéry, que creía haber visto un acto de magia, lo siguiente: yo entendí que ese es su árbol y ya no voy a volver a subir más en él. Il avait là un souvenir de vous et je comprends qu'il ne les ait pas rendus, ces livres. Oui, j'ai lu. Ah oui, C'est qu'on a rêvé là, devant ce spectacle magnifique. Oui, ce soir, quand on dînait ici, il s'est levé plusieurs fois de la table pour regarder le paysage, retourner. C'était la salle à manger. Le plancher était tout mangé par le temps, parce que c'était une très vieille maison. Oui. Alors ça bougeait un peu, la table bougeait quand on... Oui. Et c'est là que j'ai fait le raconte des serpents. C'est pour ça qu'il a eu peur. Il pensait que comme le plancher bougeait, les serpents allaient sortir du plancher. Ah bon, la scène des serpents de Terre des Hommes s'est déroulée dans ce cadre. Tout le monde pensait que c'était imaginatif, toute la description de cette maison. Oui. El taciturno aviador francés respiraba en San Carlos el aire que necesitaba para sentirse vivo. Él, que decía que en el castillo había olor a antiguo, a buena biblioteca, a la sinfonía de los animales en el monte de Cuchillas Entrerrianas, donde las noches eran largas y parecían sacarlo de este mundo. La familia de la casa, por rara coincidencia, entró en decadencia económica y nunca después recuperó su esplendor. Hoy sí, las autoridades, por lo menos, pusieron en valor ese lugar mágico y cerca del castillo hay una escultura del Pequeño Príncipe de ese cuento inmortal. Pero más allá de sus amores platónicos, en su última etapa en Buenos Aires, el escritor conoció a Consuelo Susín, una argentina viuda de diplomático con la que se casaría en Francia al poco tiempo de quedarse sin trabajo por la quiebra económica de la empresa de aviación. Saint-Exupéry publicó sus libros y se hizo famoso. Un capítulo de Tierra de Hombres está dedicado a sus días en San Carlos, donde recuerda a las princesas argentinas. Él escribe: ¿qué se habrá hecho de esas jóvenes? Sin duda se han casado. Llega un día en que la mujer se despierta en la joven y entonces se presenta un imbécil. Y ella le entrega su corazón, que es un jardín salvaje, a él, que solo ama a los parques cuidados. Y el imbécil se lleva en esclavitud a la princesa. Edda Fuchs leyó a los 19 años este relato ahogada en lágrimas. Nunca volvió a ver a Saint-Exupéry, pero naturalmente tuvo muchos pretendientes. Ça m'a fait toujours rire, ça, parce que j'ai eu plusieurs imbéciles qui se sont présentés. Mais je crois que j'étais trop imbécile, c'est pour ça qu'on n'a pas continué. Je pense souvent à lui quand je...
Quand j'ai eu des fleurs comme ça, je pense que c'est ça l'imbécile ou c'est ça l'imbécile. Et vous pensez que vous ne vous marierez jamais? Ah non, je crois que non. Santé que nous a marqué, le destin nous a dit, tu ne vas pas te marier, je ne suis pas mariée, parce que franchement... Vous ne trouvez pas ça abusif? Oui, peut-être, oui. Que toute une vie soit marquée par... Par une personne, oui, c'est un peu abusif, oui. Mais vous n'en êtes pas... Ah non, repenti, non. Au contraire, je suis bien contente. Oui. Et je crois que ça a marqué quelque chose, oui. Je ne sais pas si c'est el destin seulement o c'est quelque chose de superior. Saint-Exupéry voló en la Argentina más que en ninguna otra etapa de su vida. Cuando estaba en Buenos Aires, ciudad que no le gustaba, pasaba el tiempo con sus amigos de la aeroposta, charlando, fumando, comiendo generosamente con vino francés y alargando la noche en alguno de sus cabarets. En la ciudad vivía en la espectacular Galería Güemes, por entonces el edificio más importante de Buenos Aires y que hoy luce todavía el antiguo esplendor de sus alardes arquitectónicos. La habitación que ocupó se conserva igual, y más todavía el baño. En esa bañadera llegó a tener una foca como mascota. ¿En el baño trajo una foca del sur? Sí. Es una anécdota que yo pensé que era un invento. No, Saint-Exupéry era amante de los animales. Le gustaban mucho los animales. En su casa natal en Lyon juntaba culebras, sapos, bueno, tortugas, siempre era un loco. Y cuando se volvió de Argentina a Francia, terminado ese periplo en febrero del 31, se llevó consigo un puma, lo cual era una anécdota maravillosa, porque un puma en un barco, ¿no? Iba en una jaula, lo sacaba a pasear al puma por la cubierta. La señora andaría disparándose. Causó bastantes problemas. Sí. Cosas de Saint-Exupéry. Los argentinos que lo conocieron y trataron lo recuerdan como accesible, simpático, pero a la vez autoritario. Se imponía físicamente y tenía un hablar algo tartamudo en una voz baja y grave que oscilaba entre el cigarrillo y el coñac. Como jefe de línea era férreo. No suspendió los servicios aéreos el día que un avión se estrelló con saldo trágico en el Río de la Plata. El correo debía partir a cualquier costo. Ni las averías del motor, ni los huracanes de la Patagonia, ni las debilidades humanas podían retrasar la epopeya. Cierta vez, él mismo, en un vuelo entre General Pacheco y Río Gallegos, tuvo 7 aterrizajes forzosos. Fue el primero en la historia que reflexionó desde otra perspectiva, desde lo alto del cielo. Este hombre robusto, alto, con movimientos de oso, ojos saltones y un mirar semidormido, murió a los 44 años durante una misión de guerra. Su avión despegó desde la isla de Córcega una hermosa mañana de verano para tomar fotografías de la Francia ocupada por los nazis, pero nunca volvió a la base. Otra coincidencia con el libro El Principito, que está precisamente al final, donde de repente el protagonista, el Principito, se va volando, llevado por una bandada de cisnes. Todo indica, nos hace creer que el dibujo y la alegoría se basa en la mitología de los tehuelches de la Patagonia. El dios de ellos, Elal, se salva de que lo maten unos gigantes con el vuelo de unos cisnes. Y estos cisnes lo depositan en el Chaltén. Claro, en el monte sagrado, que sería el Cerro Fitzroy, sí, claro. Chaltén. Entonces, según el doctor Montejano, él tal vez habría escuchado esa historia y se habría inspirado allí para el vuelo del Principito con las aves salvajes. El hangar del Aeroclub de Río Gallegos es lo único que queda de aquella epopeya aérea que tuvo lugar hace como 90 años.
Construcciones como estas, la empresa francesa levantó en todos los pueblos y ciudades de la costa. Pero este es el único hangar que queda de todos ellos y está en el mismo lugar donde fue plantado. Es sólido, fuerte, desmontable, construido en Alemania por la empresa Thyssen. Es una reliquia. Quien lo sabe bien es uno de los grandes investigadores de la historia patagónica, Luis Milton Ibarra Filemón. Un lugar histórico, tremendamente histórico para no solamente para la ciudad de Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz, sino para la República Argentina en general, ¿no? Pues este es el hangar que se conserva en su emplazamiento original desde aquella época de la aeroposta de los años 30, sí. Claro, y en su estado original y en su emplazamiento original, como decía, ¿no? Sí. Pues la mayoría fueron desmantelados o fueron trasladados del lugar. Luciano, piloto y profesor, me invita a volar en uno de los aviones de instrucción. Despegamos. Ahí abajo está la estepa, en su máxima expresión. Y a unos pocos kilómetros, la ciudad con sus casas bajas, extendida, recostada sobre la ría. Por esa boca de entrada ingresa el agua del océano a raudales cada 6 horas. Este mismo paisaje es el que vio Saint-Exupéry y los pilotos franceses y argentinos de la línea aeropostal. Año 1930. Río Gallegos por entonces era solo una aldea fría y ventosa. La empresa tenía aviones que volaban desde Buenos Aires hasta Asunción del Paraguay, otros que cruzaban la cordillera hasta Santiago de Chile, y esta línea que era la línea de la Patagonia. Salía de la zona sur de Buenos Aires y hacía las diferentes escalas en los diferentes pueblos de toda la costa patagónica. Y en el caso de Santa Cruz tocaba Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y finalmente Río Gallegos, que era la escala final de la aeropostal francesa, como había sido originalmente, hasta que luego de diversos problemas que tuvieron pasa a ser Aeroposta Argentina, Aeroposta Nacional y sus diferentes denominaciones, que en definitiva es la antecesora de la actual Aerolíneas Argentinas. Él era el responsable de todos los pilotos y el que mandó a construir los hangares y sus instalaciones para recibir a los primeros audaces pasajeros que se animaron a volar en esas máquinas, por cierto, no muy confiables. Él era jefe de tráfico, estuvo pocos meses acá en Argentina, pero fue un hombre, una personalidad que dejó huella. Escribió fragmentos de sus libros Volando sobre nuestros cielos, de Río Gallegos, de Santa Cruz, tanto del Principito como de Tierra de Hombres. Tierra de Hombres hace descripciones de las personas, de las costumbres del lugar. Y si bien él era un piloto del montón en ese momento, no descollaba por esa razón, por ser nada más que un piloto. La trascendencia de él va a venir mucho después, cuando comienza con la publicación de sus libros y con su obra más famosa y trascendental, que es El Principito, ¿no? Vemos la ría ahí abajo. Es verano, pero el viento a esta hora de la mañana todavía no se ha desplegado con toda su fuerza. Desde las fotos que conservo, viejas, amarillentas, borrosas en algunos casos, nos mira mucha gente que está posando después de un aterrizaje. Pienso entonces en las razones por las que esos pilotos fueron considerados como una especie de héroes en su tiempo. Y los vuelos eran sin instrumento, entonces por eso que los vuelos se hacían por la costa, porque los pilotos se venían guiando por la costa marítima. Entonces, si estaba nublado, tenían que bajar y seguir guiándose de esa forma. Y otra cosa, el viento. Y el viento, que era terrible. Pero ellos, a pesar de eso, incluso en invierno, con terribles nevadas, también seguían volando. O sea que eso nunca fue impedimento para todos estos pilotos que lograron esta epopeya de venir a volar acá a Santa Cruz en los años 30 con esas naves
que hoy las vemos y son la verdad que frágiles, construcciones livianas de duro aluminio, estructuras livianas. La verdad que es una epopeya y una hazaña. La Aeropostal era una empresa muy profesional. Contra viento y marea, los vuelos debían realizarse. El correo debía salir de las escalas para llegar a Buenos Aires primero y a Europa después, cruzando temerariamente el Océano Atlántico. Y los aviones debían competir contra el barco, que andaba más lento pero nunca se detenía, ni siquiera de noche. Por eso los pilotos volaban también en pleno invierno. Así venían con los camperones, esos... Sí, hay que ver la foto, ¿no? Sacos de cuero, gorros de cuero, antiparras. Luego debajo del saco de cuero se ponían unas bufandas que cruzaban el pecho para abrigarlos del frío. Abajo de eso traían otro pullover. O sea, se abrigaban muchísimo. Recordemos, en la T-25 el piloto venía abajo de las alas, pero al aire. O sea, venía al aire y los pasajeros venían abajo, ¿no? Pero el piloto venía ahí al descubierto. O sea, recibía todo el viento, todo el frío. Era terrible. Antoine de Saint-Exupéry conoció bien esta geografía y después escribió sobre ella. Voló sobre los volcanes que hay a 60 kilómetros de Río Gallegos y él era muy consciente de que todo lo que hacían él y sus camaradas era algo enteramente extraordinario. Y así solía escribirle en las cartas que le enviaba a su madre en Francia. Porque él fue famoso años después, pero hubo otros pilotos como Guillaumet, Mermoz y Negrín, y algunos argentinos que eran tan buenos o mejores que ellos, y que habían sido incluso héroes de la Primera Guerra Mundial. Fueron varios los pilotos. Uno de ellos, Armando Almonacid, que había sido héroe de la Primera Guerra Mundial, peleando en Francia. Dice que fue el inventor de los bombardeos nocturnos. De los bombardeos nocturnos, e incluso hay anécdotas donde se agarraban a tiros de revólver con los otros pilotos de los aviones. ¿En vuelo? Claro, en vuelo, siempre en vuelo, sí. Y bueno, y también como que lo tienen como el inventor de los bombarderos. Y hay otros pilotos también, con el malogrado Próspero Parazo, que luego va a tener un accidente trágico en la zona de Comodoro Rivadavia, César Brugo, Eliseo Negrín, y el más descollante de todo, que yo siempre lo afirmo, fue Rufino Luro Cambaceres, un tipo de la aristocracia que se metió en esta aventura de la Aeroposta y que va a hacer la epopeya aún más grande, porque en esa época en que no había caminos, no había huellas o había algunas huellas carreteras, el tipo desde Buenos Aires se viene en su propio vehículo recorriendo todos los pueblos de la costa y buscando y hablando con las autoridades para conseguir algún lugarcito para tener un emplazamiento de los futuros aeródromos. Claro. Y así llega hasta acá, hasta Río Gallegos, y bueno, le muestran este lugar y este lugar va a ser el designado para luego instalar el hangar y extender la línea al sur de la Aeroposta. La manga de poderoso color carmesí nos señala de dónde viene el viento en la pista del aeroclub. Es un elemento, ya veremos, más que importante, y lo fue mucho más en el pasado. Además del hangar que Saint-Exupéry, gracias al consejo de Rufino Luro Cambaceres, mandó a construir en este lugar, hay una pequeña casa donde podían dormir los pilotos y descansar, y que ahora es un pequeño museo donde se destacan las fotos a lo largo de los años de aquella aviación heroica. Y la foto que más llama la atención tiene que ver con el recurso que utilizaban los pilotos para que los vientos huracanados no tumbaran los aviones. Si uno ve en el campo, quedan por ahí algunos ganchos, son grandes, sí, que se usaban, algunos para antenas, serían los vientos de las antenas, y otros amarraban aviones, porque tampoco es como ahora, que hay una plataforma, una pista definida. Esto era un campo aéreo, sí, de acuerdo al viento y orientación que traían en ese momento, bajaban al piso.
aterrizaban. Entonces había que ubicarlos en diferentes lugares. Y bueno, todavía quedan esos ganchos por ahí desparramados en el campo que se pierden entre la vegetación, entre los árboles que hay ahora, que antes no había. Bueno, en la época de los años 20 hasta los 30 tenían que salir y asegurar el aterrizaje para que el avión no se vaya, ¿no? Con sogas. Inclusive hay historias donde una vez el mismo Saint-Exupéry estaba tratando de aterrizar y el viento no lo dejaba tocar tierra. O sea, lo mantenía en el aire. Lo mantenía en el aire. Si él aceleraba un poquito, volaba de vueltas y sacaba un poquito el motor. Por ahí hasta inclusive tenía una tendencia a quedarse estático en el aire. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasa acá? Claro, fuerte viento era tal que en algunas oportunidades algunos aviones los ha dado vuelta, tanto acá en Río Gallegos como en Comodoro Rivadavia, están los relatos. Y había una técnica para detener los aviones en esos años que se realizaba con los conscriptos. Entonces se designaban soldados que iban con unos alambres largos y unos ganchos en las puntas que cuando descendía el avión ellos tenían que ir corriendo a la par del avión y engancharlo de unas arandelas que tenían en las puntas de las alas. Entonces con eso ayudaban a frenar al avión. Ahora el viento es muy fuerte también. Muy fuerte también. Sí. Y que quedaban suspendidos en el aire. Quedan suspendidos, es un momento donde quedan suspendidos. Es crítico porque ellos están a baja altura, los vientos son con ráfagas. Sí. La ráfaga es bastante peligrosa, sobre todo cuando corta la ráfaga, que uno tiene que rápidamente reanudar el vuelo, que es distinto, es un viento distinto en ese momento, y bueno, es otra maniobra en ese momento, y bueno, ellos jugaban mucho con eso. Todos los años llegan a este aeroclub pilotos franceses en sus aviones atraídos por esa aventura que involucra a sus ilustres compatriotas para rendirles homenaje. Pero todo está atravesado también por la historia de Saint-Exupéry, ¿no? Lo que pasa es que predomina la historia de Saint-Exupéry, o sea, es el que tiene alcance internacional la historia de él, entonces uno... Y acá... Claro, la historia que conoce generalmente resalta el nombre de él. Y acá está en ese lugar que puso él, ¿no? Ese lugar claro, que levantó él. Exactamente. Hoy queda lo que es el hangar, una casa donde también usaban para albergarse, una usina vieja, que ya no funciona como usina, y había una instalación acá al lado del hangar y unas casas que se fueron perdiendo a lo largo de la historia. Algunas se han quemado, otras se derrumbaron. Siempre nosotros luchamos por preservar este lugar. Es importante que así sea. Toda esa historia que tiene. Sí, sí. La verdad, perder historia... yo sé que... Por ahí como nación a nosotros nos cuesta mantener un poco vigente la historia. No está en la costumbre nuestra mantener la historia. Yo creo que es importante, importante. Tiene mucha historia, son casi 100 años. O sea, 80 como Aeroclub, 95, casi 100 como Aeroposta. Saber que estuvo acá, lo que implica, y no preservarlo sería un grave error. El piloto francés llamaba a la Patagonia el país donde las piedras vuelan. En una de sus visiones más espléndidas sobre la dura geografía sureña, volando sobre el cráter de la Laguna Azul, ese hermoso volcán apagado, su fina pluma lo describió así. El piloto que se dirige hacia el estrecho de Magallanes sobrevuela un poco al sur de Río Gallegos una antigua vertiente de lava, un paisaje inhóspito donde 1000 volcanes se respondían cuando escupían sus fuegos. Pero más lejos, los volcanes más antiguos ya están revestidos de un césped bajo una luz color de crepúsculo. Y entonces la planicie se vuelve lujosa. Por allí se alza una liebre, vuela un pájaro. La vida ha tomado posesión de un nuevo planeta donde el buen pasto de la tierra se ha depositado. A Saint-Exupéry le tocó volar y conocer la Patagonia más remota, recóndita y deshabitada. No había caminos y los barcos tardaban mucho tiempo en llegar a los puertos. Por eso, la irrupción del avión fue como una milagrosa conectividad con el otro mundo. Hay que recordar que la mayoría de los habitantes de las aldeas provenían de Europa. Así, Mermoz, Cambaceres, Almonacid, Palazzo, Negrín, Guillomet
y el propio Saint-Exupéry eran vistos como héroes, y todos los pueblos se reunían en los precarios campos de aviación para recibir a los intrépidos llegados del cielo. Eran casi dioses, y eso se ve en las viejas fotografías. Y eran recibidos en masa, porque en las fotografías se ve la cantidad de gente que acudía a los campos de aviación, en los agasajos que se le hacen a ellos, a la comitiva francesa, en los primeros vuelos, eran multitudinarias, acudía todo el pueblo, las autoridades. O sea, era un acontecimiento, diríamos, extraordinario, ¿no? Sí. Y Saint-Exupéry fue uno de los pilotos más de la aeroposta, que, como decía antes, si bien no descolló en cuanto a su actividad como piloto, va a descollar luego como escritor, y por su gran personalidad, ¿no? Era, aparte resaltaba por el resto, porque era de contextura bastante grande. Claro, robusto. Sí. Hace algunos años me encontré con un investigador muy informado sobre la historia de la aviación. Fue en Bahía Blanca, en un lugar llamado Hardy Green, donde los pilotos de la aeroposta guardaban los aviones. Oscar Rimondi me habló del cariño de la gente que recibía a los pilotos como si fueran estrellas de rock. Y después me enteré en uno de esos lugares de una anécdota que no tiene desperdicio. El protagonista es siempre el mismo, Saint-Exupéry. Se encuentra con un mundo diferente. La meteorología, yo diría que es prácticamente la misma que nos está atendiendo ahora en este momento, ¿no? Y de Comodoro para abajo, peor. Pero el trato de la gente era completamente diferente. ¿Por qué? Ellos fueron los que lo libraron del aislamiento. ¿Y entonces cómo era? ¿Llegaba el avión? Y estos jóvenes eran tratados como si fuesen seres llegados desde el cielo, que eran en realidad eso para los pobladores patagónicos. Por eso, el peligro mayor que sufrían acá los pilotos era el de los agasajos, permanentes agasajos, asados, casas de familia y demás, porque eran los personajes de toda aquella época. Saint-Exupéry estuvo en Argentina 15 meses. Como era inspector de línea, estuvo en todos lados. Se puede decir que los borradores de vuelo nocturno los hizo desde el hotel El Lago de Asunción hasta Río Gallegos. Naturalmente acá también, porque acá pernoctaba más seguido, porque esto era base de la línea a Comodoro Rivadavia. El aeródromo de Puerto Santa Cruz, claro, no es el mismo de entonces, pero se le parece. Está en el mismo lugar que hace 80 años. Y volviendo al tema, del otro lado del río, a menos de 50 kilómetros, está Comandante Luis Piedrabuena, cuyos habitantes pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de que ellos no estaban en el diseño del vuelo de la compañía aeropostal como escala. No sé si el galpón para guardar aviones es de aquella época en Piedrabuena, pero también parece viejo. Y allí precisamente el profesor Jorge Segovia, con la apropiada escenografía del Aeroclub y de ese avión insignia en el frente, me empezó a contar algo que parece chiquito, pero que no lo es tanto si logramos mirar hacia atrás y poner las cosas en contexto. En la década del 30, ¿no? Cuando se crea el servicio del Aeropostale a la Patagonia, los vuelos estaban proyectados para pasar sobre los pueblos de la costa, es decir, Comodoro Rivadavia, no sé, Puerto Deseado, Santa Cruz, Río Gallegos, al final. Y este pueblo que está a unos 30 kilómetros de Puerto Santa Cruz, también se preparó, las autoridades prepararon un lugar especial, trabajaron ahí con las elementales máquinas que tenían en ese momento y construyeron una pista de aterrizaje. Sin embargo, las autoridades francesas de la aeropostal tenían muy en claro que agregar una escala se volvía muy costoso por el gasto extra de combustible y la pérdida de tiempo. Pero
¿por qué los pilotos aterrizan en Puerto Santa Cruz y no en Piedrabuena?, se preguntaban los vecinos. Y era una buena pregunta que escondía celos, se podría decir, legítimos. No ser escala de esos vuelos era no figurar en los mapas. Los pobladores, digamos, que hicieron este pedido al gobernador para que el gobernador intercediera. ¿Y Saint-Exupéry por qué no quería aterrizar acá? Digamos que él, yo creo que me parece a mí que no era una cuestión de él, sino que era una cuestión de la empresa, ¿cierto? Claro. Era una cuestión de la empresa que no le era conveniente tener un aterrizaje tan cercano. Claro, ¿no? Porque Santa Cruz está a ¿cuántos kilómetros? 30 kilómetros. La protesta de los habitantes de Comandante Luis Piedrabuena mereció un noble comentario del propio Saint-Exupéry años después, cuando ya era un escritor consagrado, y una descripción de este hecho a cargo del profesor Jorge Segovia, al que conozco de otros viajes que hice a este pueblo florido, recostado sobre el río Santa Cruz. La gente de Comandante Luis Piedrabuena vio el movimiento aéreo que había en Santa Cruz y no le gustó. Sí. También querían su propio aterrizaje ellos. Claro. Bueno, y ahí resulta un gesto, ¿no?, de Saint-Exupéry que, bueno, para conformar al pueblo y a las autoridades, en uno de los vuelos se desvía y pasa por la población sobre los habitantes que estaban ya alertados y firmes, digamos, en su pista de aterrizaje. Pero pasó. Digamos que pasó por allí y le hizo un paneo, un saludo, digamos. Un vuelo rasante. Un vuelo rasante que en parte los conformó. Claro, y estaba todo el pueblo reunido. Y todo el pueblo reunido. El pueblo, digamos, era medianamente chico, ¿no? Porque estábamos hablando de 1930 y serían unos 300, 400 habitantes. Bueno, pero estaban todos ahí. Estaban todos en el lugar. Hay una rica historia por descubrir alrededor de este poeta y aviador. Solo basta decir que su libro más conocido, El Principito, es el más vendido en Francia después de la Biblia. La epopeya de la aviación heroica está siendo recuperada porque estuvo mucho tiempo en el olvido típico de los argentinos. Biógrafos, muestras culturales y artistas como Carlos Regazzoni hicieron arte de aquella lejana aventura aérea. Pero es conmovedor saber que Saint-Exupéry, que llegó con un sentimiento hostil hacia la Argentina, después la recordaría de varias maneras, pero todas positivas. Incluso le escribió una célebre carta a Rufino Luro Cambaceres, su colega aviador, diciéndole que nunca había disfrutado tanto en su vida como volando entre nosotros. Ese hombre especial, Saint-Exupéry, un día se evadió de la tierra, como su célebre criatura, el Principito, que al irse le advirtió: parecerá que he muerto, y no será cierto.